objeto de este trabajo que les presento es la erosión eólica del suelo y su influencia en la dinámica de la vegetación de la estepa amazónica seca. Lo hicimos junto con Juan Cruz Colazo y los resultados son parte de mi tesis doctoral. La erosión eólica es un proceso geológico, natural, físico y dinámico que consiste en el desprendimiento, transporte y depositación de sedimentos por la acción del viento. La intervención humana en los ecosistemas acelera estas tasas de erosión eólica. Colazo y colaboradores estimaron que el 56% de la superficie de nuestro país presenta un alto grado de susceptibilidad a la erosión. Y hay un gradiente de este a oeste que coincide con el decrecimiento de las precipitaciones y el aumento del porcentaje de arenas en los suelos. En Patagonia hay un alto riesgo de sufrir este proceso de erosión eólica debido a que los suelos son poco desarrollados, arenosos, con escasa estructura, cobertura vegetal incompleta y las condiciones climáticas desfavorables, como lluvias concentradas en cortos periodos de tiempo, intensos vientos y altas tasas de evapotranspiración. Nuestro área de estudio corresponde a la estepa amazónica seca, que como el resto de la Patagonia, también el proceso de erosión eólica es importante. Se ubica en el extremo austral continental y posee 1,2 millones de hectáreas. Y es la tercera área ecológica de mayor productividad primaria, cobertura vegetal y diversidad de Patagonia. Los pastizales del área de estudio son grandes extensiones con cobertura vegetal incompleta y suelo desnudo. Esta es una estructura que recibe el nombre de parche-interparche, donde el parche corresponde a la parte vegetada y el interparche al suelo desnudo. El parche actuaría como sumidero de las partículas de suelo que libera el suelo desnudo del interparche. La estepa amazónica seca hace ya más de 100 años está bajo producción ovina extensiva y por lo tanto en nuestro trabajo quisimos evaluar si el pastoreo está afectando la erosión eólica. La hipótesis de nuestro trabajo es que en el sur de la Patagonia la vegetación depende de un horizonte A que es arenoso, que se mantiene por un sistema de fuente sumidero que está asociado a los montículos que se forman por la vegetación. El pastoreo, al reducir la cobertura vegetal, elimina los elementos rugosos y esto aumenta la erosión eólica. Y esto generaría un efecto en la vegetación. Por un lado, llevaría a la formación de estepas subarbustivas por la pérdida de suelo o estepas amófilas por la acumulación de arena. Y nos planteamos dos objetivos. El primero es evaluar el efecto de la vegetación en los perfiles de viento y en las tasas de erosión eólica, y el segundo es evaluar el efecto del pastoreo sobre la vegetación en los perfiles de viento y en las tasas de la erosión eólica. En este trabajo consideramos que los poirones, Festuca gracilima, que es una gramínea de tamaño mediano que se encuentra dentro del parche, es el elemento rugoso del paisaje y que cuanto más densa sea la cobertura de esta gramínea, las estelas estarán más juntas y de esa manera no habrá interferencia del viento sobre el suelo y por lo tanto las pérdidas por erosión eólica van a ser menores. En nuestro trabajo utilizamos un antiguo ensayo de cargas, de niveles de carga alta, baja y nula, que tenían marcadas parcelas clausuradas y sus parcelas pastoreadas. Lo que nosotros realizamos fueron simulaciones con túnel de viento en parcelas clausuradas y parcelas pastoreadas por cada nivel de carga. En cada una se realizaron 3 simulaciones que duraron 15 minutos. En el caso de las parcelas clausuradas se realizaron 3 simulaciones sobre la vegetación natural que duraron 15 minutos cada una, que consistían en realizarlas sobre el pastizal, y luego otras 3 simulaciones con agregado de suelo. Lo que se hacía luego de terminar la simulación sobre la vegetación natural, se recogían 4 kilos de suelo del lugar y se los agregaban en el túnel de viento para poder evaluar la capacidad de retención de la vegetación. En las parcelas pastoreadas, además de estos 2 tratamientos de vegetación natural y agregado de suelo, se realizó una de remoción, que luego del agregado de suelo se corría el túnel de viento y se eliminaba el total de la vegetación. Además de esto, lo que se hizo en cada una de las parcelitas donde se iba a hacer la simulación con túnel de viento, se fotografiaba para calcular la cobertura de cada grupo funcional,
se calculó la rugosidad de la vegetación medida sobre Festuca gracilima, se instaló una estación meteorológica, se tomaron muestras de cada una de las parcelas para hacer textura, además también se hizo el diámetro de los agregados en seco y la fracción erosionable por también rotativo, y se leyeron transectas fijas de vegetación que se habían instaladas en las parcelas clausuradas y parcelas pastoreadas. A la salida del túnel de viento se colocó un mástil con 5 tubos pitot a 10, 20, 30, 50 y 80 centímetros de altura para medir la velocidad de viento, y otro mástil con colectores BCNE para poder evaluar la cantidad de sedimentos que se recolectaban en cada uno de estos tratamientos. En la fotografía de arriba podemos ver cómo era el agregado de suelo. Lo que se hacía era eso, abrir una de las ventanitas que tiene el túnel de viento y agregar el material que habíamos recolectado en la zona. Y en la segunda fotografía se puede ver eso, que se corría el túnel muy poquitito, se limpiaba, se eliminaba totalmente la vegetación del lugar, se volvía a levantar el túnel de viento y se realizaba otra simulación de 15 minutos. Ahora les voy a mostrar los efectos de la vegetación en la erosión eólica. En esta diapositiva podemos observar el perfil de viento para parcelas pastoreadas con vegetación natural y remoción de la vegetación. En el eje Y tenemos la velocidad en kilómetros por hora y en el eje X la altura desde el suelo. Medimos a los 10, 20 y 30 centímetros. La línea de color verde representa la vegetación natural y la naranja el perfil de viento con la remoción de la vegetación. Podemos observar que la eliminación de la vegetación aumentó significativamente la velocidad de viento a los 10 centímetros en relación a la vegetación natural, que de 17 a 32 kilómetros por hora. A los 20 centímetros la diferencia no fue significativa, pero siguió siendo mayor en las parcelitas en las que se hizo la remoción de la vegetación. En cambio, ya a los 30 centímetros las diferencias desaparecieron. En este gráfico podemos observar los sedimentos capturados en túnel de viento para los tratamientos de remoción y vegetación natural. En el eje X tenemos los sedimentos en kilos por hectárea en una escala logarítmica, y en el eje X los 3 niveles de carga utilizados. Las barras en color gris representan el tratamiento de remoción y las de barra color verde las de vegetación natural. Podemos observar que la eliminación de la vegetación implicó una pérdida de sedimentos mucho mayor en relación a la vegetación intacta para todos los tratamientos. Para las parcelas removidas no hubo diferencias significativas entre los niveles de carga, aunque las de alta carga produjeron mayor cantidad de sedimentos con 56.225 kilos por hectárea. Luego le siguieron las de baja carga con 36.700 kilos por hectárea, y por último las que tuvieron nula carga, que perdieron 10.721 kilos por hectárea. En la remoción se perdieron en total, en promedio en la remoción se perdieron 34 megagramos por hectárea, es decir, 136 veces más que en la vegetación natural. En esta diapositiva observamos dos gráficos que son las velocidades de viento para los primeros 30 centímetros de altura en el túnel de viento. Se utilizaron los primeros 30 centímetros de altura ya que son los que observamos que hubo mayor incidencia de la vegetación. En el gráfico A tenemos los perfiles de viento para los distintos niveles de carga, y en el gráfico B los perfiles de viento de clausuras versus parcelas pastoreadas. En ambos gráficos, en el eje Y tenemos la velocidad de viento en kilómetros por hora, y en el eje X las 3 alturas de los tubos pitot, 10, 20 y 30 centímetros. En el primer gráfico, la línea de color rojo corresponde a las parcelas que tuvieron alta carga, la celeste a las que tuvieron baja carga y la verde a las que tuvieron nula carga. Y podemos observar que la velocidad promedio fue mayor en las parcelas que tuvieron alta carga, que fue de 37 km por hora a los 30 centímetros. Y en las parcelas de nula y baja carga
tuvieron una velocidad menor que las de alta carga en general. Y hubo una menor velocidad a los 10 centímetros de la de nula carga. En el gráfico B, en color verde, observamos las parcelas clausuradas y en color marroncito las pastoreadas. Y podemos observar que la velocidad de viento se redujo en todo el perfil para las parcelas que permanecieron clausuradas desde 2001 hasta 2019. Estos gráficos que observamos en esta diapositiva fueron confeccionados con los datos de los sedimentos capturados en el túnel de viento sobre la vegetación natural. En el gráfico A tenemos los sedimentos para los distintos niveles de carga histórica analizados, y en el gráfico B se comparan los sedimentos de clausura versus parcelas pastoreadas. Para los dos gráficos, en el eje Y tenemos los sedimentos capturados en kilos por hectárea, y en el eje X, para el primer gráfico, los 3 niveles de carga utilizados, y en el gráfico B, las clausuras versus las parcelas pastoreadas. En el primer gráfico, las barras en color rojo representan las parcelas de alta carga en el pasado, las de baja y nula carga. Y las de celeste, las de baja carga, y las verdes, las que tuvieron nula carga. Y podemos observar que las parcelas con alta carga perdieron en promedio menos sedimentos que las que estuvieron excluidas del pastoreo durante este mismo periodo del tiempo. Las de alta carga perdieron 105 kilos por hectárea, mientras que las que estuvieron excluidas del pastoreo, las que tuvieron nula carga, perdieron 431 kilos por hectárea. En el gráfico B, las parcelas clausuradas son una barra de color verde, y las pastoreadas están representadas en ese color mostaza. Y podemos observar que las que estuvieron clausuradas perdieron menos de la mitad de sedimentos que las pastoreadas en ese mismo periodo de tiempo. Las clausuradas perdieron alrededor de 150 kilos por hectárea y las pastoreadas perdieron 350 kilos por hectárea, aunque no se registraron diferencias significativas entre los niveles de carga ni tampoco para las clausuras versus pastoreo. Y en promedio, las pérdidas sobre la vegetación natural fueron de 0,25 megagramos por hectárea. En este gráfico observamos el porcentaje de sedimentos retenidos en las simulaciones con túnel de viento en las que se agregó suelo. Este gráfico nos permite evaluar la capacidad de retención de sedimentos de la vegetación. En el eje Y tenemos los sedimentos retenidos en porcentaje, y en el eje X tenemos los 3 niveles de carga, alta, baja y nula. Las barras en color verde representan las parcelas clausuradas, y en color ocre o mostaza las parcelas que estuvieron pastoreadas. Y podemos observar que las barras positivas están indicando que la vegetación estuvo reteniendo sedimentos, y las parcelas con alta y baja carga entre 1986 y 2000, que luego estuvieron clausuradas desde 2001 hasta la actualidad, fueron las que mayor porcentaje de sedimentos retuvieron, aproximadamente entre un 45 y un 50%. Aunque este patrón de retener sedimentos en clausuras no se puede observar en las que habían estado desde 1986 excluidas del pastoreo, las que siempre estuvieron clausuradas. Las pastoreadas de 2001 y que anteriormente recibieron alta y nula carga perdieron más sedimentos que los que agregamos en el experimento. De este trabajo podemos concluir que la remoción de la vegetación natural a los 10 centímetros de altura, la velocidad de viento aumentó de 17 a 32 km por hora. En las simulaciones sobre la vegetación natural se generaron pocos sedimentos, aproximadamente entre 0,23 megagramos por hectárea a 0,25 megagramos por hectárea, pero las áreas que fueron removidas, en las que se eliminó la vegetación, se pierde muchísimo más, de 6,3 megagramos por hectárea a 34 megagramos por hectárea. Contrario a nuestra hipótesis, la rugosidad no estaría generada solamente por los coirones, estas festucas, estas gramíneas medianas, sino también por el total de la vegetación. La vegetación no disturbada es capaz de capturar entre un 50% de los sedimentos agregados en las simulaciones en túnel de viento en clausuras, que sería aproximadamente
unos 10 megagramos por hectárea. El pastoreo modificó poco el perfil de viento, aunque las parcelas de alta carga presentaron mayores velocidades, al igual que las parcelas pastoreadas. Las parcelas de alta carga en el pasado perdieron menos suelo, y esto probablemente se deba a que ya perdieron la mayor parte del material que tuvieron disponible para erosionar. Es importante mantener la vegetación para controlar la erosión y estimular la recaptura de sedimentos en estos sistemas que dependen de un horizonte A, que es rico pero muy fácil de erosionar. Muchas gracias.